Bueno. Bueno. Bienvenido a todos. Se van a presentar cada uno de los integrantes de la Cátedra de Instrucción a la Economía. Quien les habla, soy la contadora Fernanda Colque, junto con la contadora Londero, María Eugenia. Vamos a dar la teoría, ya se va a presentar la profe. En el aula virtual hemos consignado cuál va a ser la metodología que va a usar la cátedra. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, Fernando. Esta metodología te la presento ahora. Entonces, van a tener cada una de las cuestiones de cómo vamos a evaluar, cómo vamos a dar la clase, que es un contexto bastante extraño, difícil en este momento, pero estamos tratando de poner el máximo de colaboración con ustedes. En el aula virtual van a encontrar todo el material correspondiente a la cátedra, desde la teoría. Es obligatorio el uso de los videos que le hemos puesto como enlace, sino que es simplemente a los efectos que ustedes puedan ir, digamos, reconociendo algunas terminologías que utiliza esta materia. Quiero creer que esta es la primera vez que usamos, igual que ustedes, el sistema WebEx. Es lo que estamos usando hoy la cámara a nivel nacional, ¿no? Hay bastante ruido, quiero que apaguen, por favor. Esto está colgado, no hace falta ni que lo copien, esto está colgado en la página del aula virtual. ¿Escuchan? Bueno. Acá tienen todo, cualquier tipo de duda, la cátedra organiza estos 600 y pico de alumnos que hay dentro del aula, se organicen a través de docentes tutores que hoy están acá presentes y se van a estar presentando en breve. Una aclaración, la planificación que figura en el aula virtual es una planificación prevista para el presencial. Esta tarde o mañana más tardar vamos a subir la planificación de lo que es el entorno virtual. La materia no es promocional, primero por la cantidad de alumnos que tiene en este momento, y segundo, porque indudablemente muchos de ustedes aún no han terminado o cerrado el curso de ingreso. Por lo que las evaluaciones a las que se menciona en esta metodología, de alguna manera, lo que va a permitir es hacer un seguimiento del conocimiento por parte de ustedes, pero sí le podemos decir que las notas que vayan obteniendo se las vamos a considerar justamente al final del ciclo que termina el 2 de octubre. Ya veremos qué dice la facultad respecto a si esa evaluación será presencial o en este contexto tal vez tengamos que seguir bajo el entorno virtual. La verdad que este sistema la estamos probando hoy por primera vez y obviamente nos está dando un eco y como una cierta
dificultad para manejarnos en un intercambio inmediato, así que bueno, vamos a hacer lo posible. Sabemos también de la realidad de muchos de ustedes que ingresan con sus celulares y por lo tanto su crédito también es bastante corto. Por lo tanto, la cátedra está preparando un conjunto de materiales a los que ustedes van a poder disponer y a medida que vayan estudiando van a poder ir consultando con sus docentes tutores. Así que los vamos a acompañar para que este proceso sea lo más fácil para ustedes y también para nosotros. Son muchos chicos, así que espero podamos ayudarlos en este contexto. Ahora le doy la palabra a la profesora contadora Londero, que va a estar, nos vamos a ir, si ustedes ven la planificación, intercambiando en las exposiciones, así que también van a ser todos caras conocidas porque todos de una u otra forma van a pasar por este dictado. Gracias, Fernanda. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cátedra Introducción a la Economía. En la presencialidad, las clases las impartimos con Fernanda, en el turno de la mañana y yo en el turno de la tarde. Como bien les dijo ella, al cambiar el sistema en esta nueva modalidad, vamos a hacer turnarnos en el dictado de clases. Claro, ustedes hasta ahora tenían cargado cierto material ya en la página de la cátedra que abarca prácticamente hasta el primer parcial. O sea que quienes hayan ido leyendo ya tienen una idea básica de qué se trata el dictado de la materia. Pero ahora lo que vamos modificando y mejorando es que vamos a tener un ida y vuelta con ustedes, un contacto permanente a través de distintas herramientas. Yo lo que les sugiero es que vayan familiarizándose con la forma de manejar la plataforma, porque eso los va a beneficiar a ustedes en el intercambio con los docentes y entre ustedes mismos. Vamos a tener un foro de consultas. En base a ese foro de consultas, lo que sea más recurrente, lo que veamos nosotros que a ustedes les resulta más dificultoso, nosotros vamos a tratar de apoyarlos en esos temas y de incluir mucho más material del que ya tienen o que en principio les estamos dando. La cátedra tiene un plantel de auxiliares que también los va a estar acompañando, así que quizás en este sistema les puede costar trabajar con las herramientas virtuales, pero yo creo que es mucho más fácil el contacto que a veces en la presencialidad se les complica por ustedes o por otras cuestiones. Así que los invitamos, los profesores, a que lo utilicen, a que se familiaricen y que nos hagamos todos a la idea de que esta es la nueva forma que tenemos para vincularnos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez más, bienvenidos. Seguiría César Cabrera, el JTP de la cátedra. Buenos días a todos. Como dice la profesora, mi nombre es César Cabrera, yo soy licenciado en Economía, JTP de la cátedra. En este desafío que es este entorno virtual, en el cual se enmarca la cátedra, queremos prestarles nuestra colaboración. Nosotros somos los integrantes de la parte práctica de la materia. Tenemos a la contadora Silvia Ibarra, Alberto Cura, Sandra Kipildor, Cecilia Barcellone, Nicolás Fernández Miranda y la profesora Silvia Chávez. También forman parte de la cátedra los ayudantes alumnos Nahuel Barraza, Álvar Ana Belén, Lama Francisco, Matías Armella. ¿Me están escuchando? Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, este nuevo desafío que es para nosotros de la cátedra, donde nosotros estamos acostumbrados a un proceso de enseñanza donde ahora ustedes van a pasar a ser los protagonistas
de esta nueva metodología, ¿no? Antes nosotros éramos los profesores que llegábamos a clase y tratábamos de transmitir nuestros conocimientos. Ahora el protagonista de este proceso de enseñanza-aprendizaje pasan a ser ustedes, con lo cual necesitamos que ustedes se conecten al aula virtual. Ya la profesora les dijo algunas de las herramientas con las que vamos a contar en la cátedra. Tenemos una guía de trabajos prácticos, una guía de estudios y también una bibliografía obligatoria con el cual ustedes podrán llevar el desarrollo de las clases. La idea también es que ustedes tengan un cuestionario de autoevaluación que va a estar disponible a partir del próximo viernes. Este cuestionario de autoevaluación ustedes lo podrán hacer las veces que ustedes quieran y también les servirá de guía para ver cómo van avanzando en este proceso de aprendizaje. Bueno, no me queda más que decirles bienvenidos a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, nada más por ahora. Fernanda. Ahora que siga Raúl. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buen día, me presento. Yo soy Raúl Aguilera, soy el otro JTP de la cátedra. Primero que nada, les voy a pedir un favor a todos los estudiantes que apaguen, por favor, los micrófonos y las cámaras para evitar el retorno, ¿sí? La mayoría, ya he ido leyendo el chat, los han ido apagando, pero para poder escucharnos bien, es importante que todos tengan sus micrófonos apagados, así no los estamos pisando. Primero que nada, les solicito eso. Segundo, leí que esta es la primera clase virtual que van a tener. Bienvenidos. Esperamos tener un trayecto distinto, pero de aprendizaje mutuo. Nosotros es la primera vez también que vamos a dar clases en este entorno, y como bien dijo César, en este entorno los protagonistas deben ser ustedes. Nosotros le vamos a hacer una tarea de acompañamiento de la mejor forma posible, entendiendo las realidades de cada uno que son distintas, pero si antes ya lo eran, porque ustedes ya son estudiantes universitarios, si el estudiante universitario es el protagonista de su carrera, ahora lo van a hacer mucho más hasta de todo el proceso de aprendizaje. Estamos acá para evacuar todas sus dudas, todas sus inquietudes, y dar la mano en la medida de nuestras posibilidades. Es una cátedra muy linda, muy unida, hay muchos miembros, o sea que siempre va a tener alguien a la mano para hacer una pregunta. Pero sobre todo tengan en cuenta que ustedes van a ser los protagonistas en esta etapa de la forma en que quieren aprovechar lo que nos queda del trayecto educativo, ¿sí? Muchas gracias y cedo la palabra. Les sugiero a los ayudantes que solamente se presenten, porque ya si no el tiempo es bastante exiguo para nosotros. Silvia. No terminaron de la carrera de bueno. Silvia. Y ganan de 18. Aparte, por favor, los micrófonos. Son buenos, si ven que ser responsable, montones de tipos de conducta. Se escucha, chicos, apaguen por favor los micrófonos. Y mientras vos estudias, viste, ya pasas por ese suelo. Apaguen sus micrófonos. Todo en tu currículum. Mientras vos estudias va a aparecer el currículum, apaguen los micrófonos. En la carrera te sale si vos fuiste de docente. Sí, te da más posibilidad de entrar por ejemplo. Bruno Cardoso. Lo pueden bloquear ustedes, Fernando, lo podés bloquear vos, a que no apague el micrófono. Puse el bloqueo, pero a ver, ¿quién es el que está hablando? Cardoso dice Raúl. Ahí está, creo que lo apago. Wow. Bien. Pensamos que era un poquito más fácil este sistema, pero me parece que está medio complicado aún.
Todos los docentes de algún modo van a estar participando. Mañana comienzan la parte de clases prácticas, ahora 10. Ya decidirán si le suben un video o se la dan a la clase en forma de por esta misma modalidad. Obviamente lo que van a requerir de ustedes es que estén en contacto constante con el aula virtual, que es donde vamos a ir colocando todo tipo de anuncios y novedades. Veo muchas preguntas respecto a cómo tienen que encarar el estudio. Bueno, la parte teórica, ¿sí?, que la damos con Eugenia, ya hemos previsto primero apuntes propios de la cátedra preparadas por nosotros, y en cada apunte hay una biografía que mencionamos. Es probable que por ahí no puedan tener en este contexto la biografía. Le hemos adjuntado 2 en el aula virtual, 2 biografías, una de Samuelson y otra de un profesor de Córdoba, con el compromiso de que se les vamos a hacer llegar algunos libros específicamente escaneados por capítulo en función de lo que tengan en cada unidad. Eso es por un lado. Segundo, esta clase, como obviamente no puede ser de 2 horas porque muchos ingresan con su celular y sabemos que el crédito es muy escaso, en mi caso les he preparado un PowerPoint. Por favor, apaguen los micrófonos. Daniel Montañez, podemos ver cómo hacer. Yo lo tengo cancelado a todos, pero aún así entran los ruidos por todos lados. Hola Fernanda, yo te pediría de que los docentes también apaguen lo que no están presentando, apaguen también su cámara y micrófonos, así que quedas sola vos para presentar. ¿Ah? Dale, dale. Gracias. A ver si logramos reducir los ruidos. Bien. La conformación de los grupos la vamos a realizar entre hoy y mañana. Se les va a comunicar por el mismo entorno virtual quiénes integran y quiénes son sus docentes, tutores en cada grupo. A partir de allí, cada docente tutor va a armar, a través del Google Meet, del Zoom o de lo que considere conveniente, la plataforma que considere conveniente, de qué manera va a hacer el seguimiento de sus alumnos. Lo que no quita... Ay, por favor. Apaguen, por favor, el micrófono, me están matando, ¿sí? Hasta que estornuda, tiene el micrófono prendido. Bueno. Esa es una de las preguntas que estoy viendo. Para esta clase particular... Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. Eugenia, vos que estás como administradora, podés anunciar todos los micrófonos. Bueno. Sí, ahora voy a empezar a buscar gente, porque si no esto es imposible. Sí. Eugenia, en participante, andás a participante y hay una opción que dice silenciar todo. Fíjate si te tomas la función. Ana Belén Aybar, apaga tu micrófono. En este caso, para la primera unidad, yo les preparé un PowerPoint. Van a ver, no se desesperen ni en copiar ni en hacer nada, porque esto va a estar colgado también dentro del aula virtual, ¿está bien? Fíjense que es bastante amplio, van a poder, es lo que hubiésemos dado presencialmente y en otras condiciones, las clases, en este momento la verdad que se nos complica bastante. Lo único bueno para mi oído es que acabaron los ruidos, por favor. Es decir, no tiene nada que copiar, solamente escuchar. ¿Está claro? Solamente escuchar.
Para los que tengan celular, se le pueden pedir a sus propios docentes tutores para que le haga llegar el archivo a través del WhatsApp. ¿Está bien? Es decir, todo el que tenga inconveniente va a poder comunicarse y solicitar el material que le esté faltando. Están también a través del Face los ayudantes alumnos que no pudieron presentarse en este momento, los 4 ayudantes que están manejando el Face de Introducción a la Economía 2020, que también por esa vía que les resulta más fácil a ustedes van a poder comunicarse y también hacer las consultas que tengan que hacer. Es decir, tienen todos los canales tecnológicos hoy abiertos para que ustedes puedan justamente hacer las consultas que necesiten hacer para sacarse todas las dudas. ¿Está bien? La primera clase que es hoy, vamos a hablar de lo que es la economía, y hasta acá venimos en un contexto en donde parece ser que la economía, como decía el presidente Fernández, no es tan importante como la salud. A medida que vayamos viendo los conceptos, vamos a darnos cuenta si consideramos o compartimos la opinión del presidente o pensamos que en realidad debería ser un complemento a la salud de la economía. ¿Qué es la economía? Y automáticamente en nuestra cabeza estamos pensando en precios o estamos pensando en dinero. Y en realidad, la economía en principio es una ciencia. Y como toda ciencia, de lo que se ocupa es justamente de ver cómo satisfacer ciertas necesidades denominadas económicas. Es decir, desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos, todos sentimos necesidades. Necesidades de comer, de vestirnos, de tener una casa, de viajar, de casarse, etcétera. Es decir, ese conjunto de necesidades para ser satisfechas requiere, y ustedes van a pensar automáticamente, de dinero, pero en realidad de lo que requieren es de recursos. El dinero o el billete que ustedes conocen es simplemente un método, porque en realidad, ¿cómo tengo ese billete? Bueno, el trabajador por el esfuerzo laboral que hace mes a mes, el empresario por su empresa que trabaja todos los días, por su industria. Es decir, comenzamos a ver cuáles son esos recursos y por eso en la primera esbozo de este mapa les muestro que la economía es justamente la ciencia de la escasez como un término relativo en donde vamos a confrontar estos recursos que son limitados, ¿sí? Nadie puede, por ejemplo, trabajar 24 horas, eso no es posible, ¿sí? Ya trabajamos 8 horas, por lo tanto, lo restante indudablemente está siendo el factor desempleado. Esos recursos que son limitados, y el claro ejemplo es justamente la tierra, ¿no? El factor naturaleza. Hay una sola, conocemos y la vemos siempre por medio de la astrología, pero ahí está la tierra, es una sola, y por ahora, en verdad que la hemos venido generando bastantes contaminaciones y maltratando la naturaleza, que de algún modo este virus actual parece ser que nos viene a colocar en una posición de cuidado de la naturaleza. Bueno, todos estos recursos, que ya lo vamos a ver enseguida, son limitados. Y como son limitados, frente a nuestras necesidades que son ilimitadas, esta confrontación de recursos de las necesidades genera escasez. Si no, viviríamos en el paraíso. Todos podemos consumir de todos y no habría precio en este caso. O sea, no es verdad, porque hay que esforzarse. ¿Cuáles son estos recursos que son limitados? Por un lado tenemos los recursos humanos. Vamos a ver específicamente, cuando vean ustedes todo lo que le dimos sobre recursos humanos, que el recurso humano afectado a la producción es la denominada PEA, la población económicamente activa. También, por favor, apaguen el micrófono. También están los recursos naturales que recién hablábamos, que es todo lo que hay en el ecosistema, ya sean terrestres, acuáticos, aéreos, etc. También están los recursos de capital, que es lo que solemos conocer como las fábricas, las herramientas, maquinaria, etc. La capacidad tecnológica, como hoy, que nos permite justamente en este momento salvar la cuestión de la presencia, y que también potencia obviamente a la producción,
y tenemos las capacidades empresariales como aquellas que tienen la capacidad justamente de organizar y potenciar la producción. Estos son los recursos limitados, los 5 recursos reconocidos por la economía. Estos recursos limitados van a producir bienes y servicios, que es lo que conocemos: un par de zapatillas, pantalones, un paquete de arroz, azúcar, etc. Estos bienes y servicios van a tener una definición que son justamente aquellos que van a satisfacer directa o indirectamente una necesidad. Vuelvo a decir, traten de seguirme en el relato para que luego, cuando lean, les resulte más fácil. Estos bienes y servicios tienen diferentes clasificaciones según su carácter. ¿Y por qué voy a hacer mención a esto? Porque justamente lo que vemos acá es la clasificación entre libres y económicos. ¿Cuándo un bien es libre? Y yo le diría, en este momento, todo aquello que no tiene ni propiedad y existe en abundancia. Y automáticamente pensamos en el aire, ¿verdad? El oxígeno, lo que respiramos. Nadie nos cobra, nadie nos prohíbe el oxígeno. Ahora, si nuestra cabeza estuviera dentro del mar, diríamos que definitivamente el aire deja de ser libre. Es decir, todo aquello que es superabundancia y que no requiere esfuerzo para obtenerlo. Según el carácter, están además los bienes denominados económicos. Estos son los que más nos interesan, porque estos bienes justamente son escasos, son útiles y son accesibles. Es decir, todos aquellos bienes que requerimos necesariamente para poder satisfacer nuestras necesidades y que requieren de un esfuerzo obtenerlos. Esas son las 3 condiciones que debe reunir un bien económico: útil, escaso y accesible. De estos bienes se ocupa la economía en este caso. Según su naturaleza van a encontrar, a medida que vayamos transcurriendo la materia, que también están los bienes de capital y los bienes de consumo. Los de capital, aquellos que van a producir nuevos bienes, siendo los de consumo aquellos que justamente se destinan al consumo inmediato o bien de consumo durable. Y según su función, en intermedios y finales, es decir, intermedios aquellos que requieren de nuevos procesos productivos y finales los que ya no requieren de nuevos procesos productivos. Fíjense que a partir de este recurso obtenemos finalmente los bienes que a diario accedemos. Las necesidades, que toda aquella sensación o carencia unido al deseo de satisfacerla, de la falta de algo, sensación de carencia de la falta de algo unida al deseo de satisfacerla. Es decir, si a alguien no le gusta tomar Coca-Cola, no es una necesidad definitivamente, porque no tiene justamente esa carencia. Es todo aquello que realmente queremos y que obviamente necesitamos satisfacer. Por ejemplo, si tenemos hambre, comprar la comida. ¿Está bien? Entonces, estas necesidades que son ilimitadas, muchas de ellas recurrentes, surgen a diarios, también tienen una clasificación. Depende de quién surgen y según su naturaleza. Si surgen del individuo, las caracterizamos como naturales y sociales. ¿Cuáles serían las naturales? Comer, alimentarse, vivienda, etc. Y las sociales, como por ejemplo irse de vacaciones. Mientras que si las necesidades surgen de la sociedad, esas pueden ser colectivas o públicas. Siendo colectiva, justamente, por ejemplo, el transporte. Y pública, por ejemplo, la seguridad pública. ¿Sí? Es decir, vamos a ver cómo tanto el individuo como la sociedad, y las sociedades en este caso, registran justamente necesidades. Según su naturaleza, van a ser primarias o secundarias. Aquí es fundamental reconocer que las necesidades primarias son aquellas que hacen a la subsistencia de la vida. Comer, tener una vivienda, por ejemplo. Y las secundarias son las que se van incrementando en función del incremento de la calidad de vida. Es decir, si queremos irnos de viaje, si queremos conocer otro lugar en este caso, o queremos tener un auto, es decir, todas aquellas que van surgiendo a medida que va mejorando nuestra calidad de vida. Además de este contexto de saber hoy qué es la economía, y volvemos a decir lo mismo, es una ciencia, ¿sí?,
cualquiera sean, ahí les puse 4 definiciones o 4 conceptos dentro del Power, pero en todas ellas lo que van a tener que encontrar siempre, toda vez que se expresen, si digan, la economía es una ciencia de la escasez, sí, pero ¿por qué es de la escasez? ¿O por qué se la dice o se la conoce como ciencia de la escasez? Porque sí o sí van a tener que hacer referencia a los recursos limitados frente a las necesidades ilimitadas, ¿está bien? Es decir, toda vez que ustedes empleen los conceptos del por qué hablamos de la economía como ciencia de la escasez, indudablemente nos va a llevar a pensar en los recursos y en las necesidades, automáticamente. Toda vez que encuentren esas dos palabras, indudablemente estamos hablando de la economía. Pero no es la única economía, porque indudablemente por ahí seguramente ustedes han escuchado en la radio, en la televisión, a escuchar a diferentes economistas, y cada uno parecería ser que opina de diferente forma, entonces diríamos que parece que la economía no es una ciencia, y en realidad la economía tiene ramas. Vamos a ver dos fundamentales ramas, que es la economía positiva y la economía normativa. En la economía positiva es la que va a intentar explicar objetivamente el funcionamiento de los hechos económicos. Ay, apaguen el micrófono. Dile, ¿no? Por favor, apaguen el micrófono. De paso, de paso. Chicos, apaguen el micrófono. Gracias. La economía positiva, a su vez, es decir, aquella, dijimos recién, que se encarga de la observación objetiva de la realidad. Y yo le diría, por ejemplo, una observación objetiva sería hoy decir que la inflación del mes de julio es del 2%. Eso es objetivo, ¿sí? No hay una discusión si es o no es, si es verdad o no es verdad, no. Los indicadores dicen, el índice dice que hoy el indicador de inflación de julio es del 2%. Economía positiva. Ahora, esa economía positiva a su vez tiene ramas. Tiene la economía descriptiva y la teoría económica. Estas ramas hacen al proceso de conocimiento científico de la economía, es decir, vamos desde el campo de la observación, que es de la que se encarga la economía descriptiva, es decir, observar el fenómeno económico o el hecho económico, y a partir de ahí obtener algún tipo de conclusión que va a ser lo que realiza la teoría económica. ¿Qué es lo que importa la teoría económica? Es porque donde la economía justamente adopta el papel de ciencia, es decir, sistematiza el conocimiento y establece lo que se dice generalizaciones inteligentes, es decir, trata de conectar justamente los hechos observados y produce un ligamiento entre ambos, entre acciones y reacciones de estos fenómenos económicos. Esta teoría económica, en donde se formulan las leyes, las hipótesis, los modelos, etcétera, y ese es el campo justamente de elaboración de todos los modelos económicos, se divide a su vez en lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Esta mirada de micro y macro es tendiente al estudio, en este caso, de los agentes económicos, mientras la micro, que ya van a ver todos los conceptos que le ponemos ahí, se encarga específicamente del análisis de cada sujeto, de cada agente económico que participe, ¿sí? La familia, el consumidor, la empresa, etcétera. La macroeconomía lo que va a hacer es justamente simplificar ese análisis individual y va a ser un análisis global macroeconómico, por eso se llama el análisis de las variables macroeconómicas, ¿sí? O de las variables agregadas. Y entonces, cuando hablamos de macroeconomía, sería como ver un elefante, es decir, la macro ve al elefante completo, mientras que la micro analiza cómo está compuesto ese elefante internamente. La macroeconomía, a la par, lo que va a darnos son datos justamente de las variables nacionales sumamente importantes que seguramente ustedes escuchan todos los días, como es la inflación, como es el empleo o el desempleo, como es el PDI, seguramente han escuchado de estas variables, bueno, de eso se encarga la macroeconomía, y lo que le permite a los gobiernos es justamente obtener una mirada simplificada de cómo se encamina la economía de su país. Ahora, saliendo del campo de la economía positiva, que también se la conoce como la economía de lo que es o podría ser, muchas veces ustedes en los exámenes nos dicen la economía de lo que es, y ahí se queda.
Es un poquito más que eso, pero simplificando sería eso la economía positiva, ¿no? La economía de lo que es. La economía normativa, sin embargo, es justamente donde vamos a entrar en el campo de la discusión. Ahí es donde están todos los economistas, Milley, Esper y todos los demás, en donde discuten diferentes formas de cómo, por ejemplo, no tener una inflación del 2% mensualmente o que a fin de año la inflación no supere los 2 dígitos. En este campo, la economía normativa lo que hace es justamente nutrirse de todos los conceptos y de todo lo que aporta la teoría económica, leyes, principios, hipótesis y modelos, para justamente generar que la economía, a través de la acción gubernamental, evalúe qué es lo que considera deseable o indeseable para ese país. Entonces diríamos, por ejemplo, dentro de los modelos que podemos decir hoy, los escuchamos discutir a los economistas, si la emisión en este contexto, ustedes saben que estando en pandemia casi todas las actividades están siendo anuladas, ¿no? Es decir, no se permite la producción en este momento o la realización de ciertas actividades productivas, de comercio, de servicio, solamente las consideradas esenciales. En este caso, la única forma, eso afecta directamente también a la recaudación del Estado, que son los impuestos, y de esa manera el Estado también se ve limitado a la hora de poder prestar servicios. ¿Qué hace la economía normativa? Y bueno, cada uno de estos economistas dice que no es a través de ciertas variables que debería hacer el gobierno, no debería emitir, dicen algunos, otros dicen no, mejor generar inversión, otros dicen arreglemos la deuda. Bueno, cada uno de ellos está aportando estos pasos, ¿sí? Son procedimientos para alcanzar ciertos objetivos de lo que es dentro de la rama de la economía normativa la política económica, ¿sí? Todas las economías se plantean objetivos macroeconómicos, es decir, todas las economías, inclusive Estados Unidos, que es el primer mundo, quieren crecer, quieren tener estabilidad y quieren tener una mejor distribución de los ingresos. Esos son los 3 grandes objetivos, lo cual no quita que haya más objetivos planteados por los gobiernos. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, van a ver ustedes ahí qué significa específicamente el crecimiento, es decir, por ahora, justamente incrementar los factores productivos, ¿sí? Que son los que van a generar más bienes. Respecto a la estabilidad económica, van a ver que se requiere la estabilidad tanto de los precios, por eso preocupa tanto la inflación, y también la estabilidad del empleo, porque obviamente sabiendo una economía donde hay altos niveles de desempleo, o que bien tienda a caminos de altos niveles de desempleo, sabemos que afecta en definitiva el desarrollo económico. Entonces, todos los países aspiran a lograr una estabilidad de precios, de empleo y de una relación comercial con el exterior buena también en su balance. Respecto a la eficiencia distributiva, sabemos que hay sectores, por ejemplo, en nuestro norte, en amplia desventaja, lo que puede ser La Pampa, cierran los micrófonos. Me van a matar así con esos ruidos, les aviso. O sea, hay zonas en nuestro país que tienen realmente desigualdades importantísimas, ¿no? Lo que se denomina desigualdades regionales. Bueno, lo que hacemos a través de la política económica justamente es tratar de aminorar esas desigualdades, y eso no significa que podamos generar un país por aparte respecto de lo que hoy es la zona pampeana, que es una de las más ricas del país. También tiene que ver la existencia. Tengo un ruido tremendo, chicos, disculpen que no puedo seguir hablando. Alguien que apague el micrófono, por favor. O todos apaguen el micrófono, sabo yo. Bueno, eficiencia distributiva, no solamente entonces respecto a las regiones, sino también a la distribución del ingreso propiamente. Y acá vamos a hacer una pequeña distinción que luego ustedes ya la van a poder ver. Fíjense, aquí tenemos todos los recursos o factores productivos, es decir, aquellos que iban a generar nuevos factores productivos, de lo que la economía quiere que crezcan, el recurso humano, y claro,
nomencladora entre paréntesis, de acá en más la van a usar siempre, mientras tengan economía, que C, identifica el trabajo, los recursos naturales, como T, que la tierra, la capacidad empresarial, CE, recursos de capital, K, no son kirchneristas, siempre se lo identifica como K, recursos tecnológicos, RT. Cada uno de estos recursos genera a la par remuneraciones, es decir, el que trabaja recibe un salario. ¿Sí? Y ahí ven ustedes entre paréntesis, se le identifica como W, lo van a usar después en uno de los modelos que en la siguiente clase van a ver, que es el circuito económico. La renta, la tierra genera renta, R, la capacidad genera beneficios, BE, los recursos de capital, intereses, I, y los recursos tecnológicos, plusvalía, EI. L. Todos estos recursos generan ingresos. Estos son los ingresos de la última columna. Estos ingresos, chicos, seguramente hay una enorme diferencia entre un salario de un obrero y el beneficio de un geo del edema, por ejemplo. No es para generar ningún tipo de discriminación, pero indudablemente sabemos en criterio de que existen diferencias en los salarios, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos recibe un ingreso que indudablemente, cuando hablamos de la distribución que decíamos en un principio, lo que pretende cualquier economía es justamente generar eficiencia distributiva, es decir, mejorar la distribución de los ingresos. Eso en principio lo que implica la rama de la economía. Normalmente les trae mucho problema porque les resulta difícil, pero si ven y lo pueden comparar, van a ver que en definitiva este cuadrito les facilita la vida a la hora de la comprensión de cada concepto. La economía como ciencia, dijimos que el mundo en donde vivimos es un mundo complejo, si no, no habría hoy tanta intercambio entre los economistas, cada uno parecería ser que opina de formas tan distintas, ¿no? O sea, parecería que cada uno, o el gobierno se equivoca demasiado y los demás tienen la respuesta, etcétera. Es decir, estamos viendo un conjunto constante de aportes que hace cada uno de ellos y parecería que todos son distintos. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es compleja y hoy el mundo vive en una situación compleja como es la pandemia. Entonces, ¿qué hace la economía para poder entender esa realidad tan compleja? Y lo que hace justamente es abstraerse. Por eso van a ver también que la economía es la ciencia de la abstracción. ¿Por qué? Porque indudablemente simplifica esa realidad que es tan compleja para que de algún modo, una vez simplificada, podamos entender de qué manera se va a manejar todo esto. Va a usar teorías y modelos simplificados, uno de ellos fundamentales que vamos a ver la próxima clase, que son los circuitos económicos, a ver de qué manera interactúa el mercado, se van conformando estos precios. También tiene variables que están explicadas en cada una de ellas. ¿Qué significa ser variables endógena, exógena? Vamos a ver que hay variables stock y de flujo cuando vemos el circuito económico. Vamos a ver dentro de esa abstracción la condición ceteris paribus, que van a acordar siempre porque es muy razonable, pero cuando decimos ceteris paribus, justamente lo que estamos diciendo en este caso es, se analiza, por ejemplo, por qué sube el precio de la carne. Entonces vamos a ver que todas las restantes variables que participan en ese precio, que tiene, por ejemplo, el ingreso de la persona, permanece constante. Es decir, todas las variables de análisis van a permanecer constantes, excepto el precio de la carne, justamente para poder llegar a una conclusión. La ley de los grandes números también es aplicable por la economía, porque indudablemente en un conjunto de cantidad de acciones que tenemos, el sujeto económico, siempre prevalece la que justamente tiene mayor proporción en cantidad de veces que se pueden realizar. Vamos a ver las relaciones con las otras disciplinas, indudablemente todas son importantes, la matemática desde ya porque vamos a ver gráficos, ecuaciones, etcétera. También la historia, la geografía, la sociología. Como se nos va acortando el tiempo, cuando vean recursos, lo importante, lo que más hemos desarrollado son los recursos humanos y naturales. Los humanos porque indudablemente van a analizar la PEA, la población económicamente activa es aquella que por la edad que normalmente va entre 15 y 65, está en condiciones de trabajar, ¿sí? Importante para lo que son los que realmente aportan
a este conjunto productivo. Van a ver dentro de los recursos humanos lo que son las pirámides demográficas. Por favor, deben analizar las franjas de población para analizar cuál es la carga demográfica que tiene un país, por qué es la importancia de analizar justamente la población pasiva, sea transitoria o sea definitiva. Ello nos va a permitir tener un conocimiento aproximado de cuál es la posibilidad que tiene de desarrollo de ese conocimiento. Indudablemente después de esta pandemia, donde han sufrido un efecto devastador, seguramente esos países van a salir en la búsqueda de jóvenes profesionales, como son los de Sudamérica, para llevárselos, ¿no? Y porque indudablemente necesitan de un factor humano para poder seguir desarrollándose. Dentro de esos recursos humanos van a haber también variables económicas fundamentales, como las variables, por ejemplo, indicadores económicos como las tasas de desempleo, fundamental, y analizar, le decimos que el desempleado es aquel que queriendo trabajar y busca trabajo no puede hacerlo. ¿Sí? Es decir, estando en condiciones de trabajar, busca trabajo, fundamental para ser considerado desempleo. Van a ver esas tasas, también se las estoy proveyendo. Van a ver acá, allí tienen definiciones, las tasas, el significado de cada una de ellas. Les dejo otras para que ustedes también investiguen y vean qué significa y por qué es importante a los efectos de la pirámide poblacional, ¿sí? Dentro de esa variable, y una vez que vean los indicadores, van a ver que también vamos a hablar de lo que es la pobreza e indigencia, hoy que tantos indicadores que se van publicando mensualmente. Fíjense en que cuándo nos pueden considerar pobres o cuándo indigentes. Y todo va a tener relación justamente con aquellos ingresos, superen o no lo que se denomina para la indigencia la canasta básica alimentaria, ¿sí? Dice umbral mínimo de necesidades proteicas imprescindibles para la vida. En mayo de este año, la misma asciende de 5.440, es decir, toda familia u hogar que tenga ingresos por debajo de este valor se encuentra en la indigencia. Y toda familia que esté por debajo de los 43.146,28, que es la canasta básica total del mes de mayo, se va a encontrar en la línea de pobreza, es decir, va a ser pobre. Entre 19.000 y 43.000, esos hogares son hogares pobres. Ya estamos pensando en nuestra cabeza todo el conjunto de salarios que tiene nuestra familia y vemos si nos encontramos en cuál de los dos tramos, ¿verdad? O sea que son indicadores sumamente importantes porque una de las consecuencias más nefastas que va a tener la pandemia a través de la cuarentena es justamente que va a incrementar en Argentina la cantidad de pobres, ¿sí? Se estima que la niñez de Argentina en la pobreza va a ser cercano al 60%, lo cual es tremendamente llamativo y doloroso porque indudablemente significa falta una poca o mala alimentación de parte de los niños. Otro recurso fundamental es el recurso natural. Vamos a ver qué implica, qué comprende, cómo se los clasifica. Renovable y no renovable es fundamental a la hora de la explotación. Vamos a ver justamente estas tasas que también son indicadores, son las tasas de renovabilidad y la tasa de explotación, intentando entender en esta sustentabilidad qué significa degradar el medio ambiente. Así que vamos dejándole inquietudes como cuando les planteo otro concepto para que ustedes indudablemente desarrollen esos conceptos, dado que si no sería demasiado largo. Y finalmente, los restantes factores productivos como capital y capacidad empresarial. Y capacidad tecnológica. En cuanto a la capacidad tecnológica, fíjense que el famoso know-how, que se conoce normalmente o comúnmente en estos tiempos, es saber hacerlo, cómo hacer. Y en verdad que para países como los sudamericanos como el nuestro, acceder a la capacidad tecnológica se hace de estas tres formas normalmente, que es a través de contratos de know-how, a través de la instalación de las multinacionales, por eso no nos tenemos que renegar cuando vemos que está acá en Jujuy, por ejemplo, Carrefour, empresas, diríamos, justamente Honda, Toyota, y todas las que vienen de afuera, porque a la par
de que se instalan en Argentina también transfieren su capacidad tecnológica. Y o bien a través de lo que sería simplemente copiar, que es justamente el intento de reproducción de los procesos. Eso en términos generales es lo que podemos decirle en este momento respecto a esta unidad, que es lo que ustedes van a encontrar, tanto en los apuntes como en este Power que le hemos preparado. En los apuntes figura la bibliografía en forma específica, más allá de eso ya les dije que se la vamos a aportar. ¿Alguna duda que tengan? ¿Hola? Vamos a encontrar. Eugenia, Bueno. No, discúlpame, Fernando. Yo había dado silencio a todos por el problema de que no se escuchaba nada absolutamente. Buenísimo. Yo creo que se tienen que organizar el que quiera hacer preguntas levantando la mano, porque si no va a ser todo un problema. Así es, ahí veo algunas. Bueno, le vas respondiendo al que va levantando la mano, por orden que vaya levantando la mano, que seamos ordenados. Lo de Castro, ¿me lo lees vos y lo encontrás a mano? A ver. Te cuento básicamente, antes de que habilitemos las preguntas, te cuento qué es lo que están preguntando. Si es que te van a subir estas diapositivas al virtual. Por supuesto, y si se graba la clase, si es que se va a subir la clase. La verdad es que con tantos ruidos, hoy, Eugenia, no olvidamos de habilitar el grabado de clase, ¿no? En este momento. Me acabo de dar cuenta cuando lo iba dando, disculpen chicos si esta no la pudimos grabar. Pero lo ideal es que cuando iniciamos la clase, comencemos el audio en ese momento, y la verdad que en este momento nos olvidamos nosotros. Próxima clase, grabamos la clase. Bien, la otra pregunta tiene una confusión con la teoría. Creen que hay clase hoy a las 12 y a las 19 de distintos temas, así que hay que aclarar ese tema del dictado de la teoría. Si ustedes observan, en el aula virtual está la metodología. Allí les ponemos un cuadrito con los temas que vamos a desarrollar, qué profesor y qué hora, para que justamente no tengan que entrar a cualquier hora y estén perdidos. Fíjense, impriman por favor ese memorial, diríamos en este caso, porque van a tener todas las respuestas que ustedes están preguntando. Este Power se lo vamos a subir obviamente a la unidad 1 para que lo tengan a disposición, y justamente para ayudarlos a estudiar. Esa es la idea por la que estamos trabajando, y para que ustedes estén un poco más tranquilos y simplemente lo que hagan en este breve tiempo es escucharnos. ¿Está bien? Bueno, yo creo que una hora ya nos hemos conseguido bastante crédito, así que cualquier tipo de duda pueden canalizarlo a través del aula virtual, chicos, y estamos a disposición de ustedes, y simplemente darles la bienvenida, y ojalá podamos apoyarlos y acompañarlos, y bueno, no tengan miedo, están acá, vamos a tratar de todos sus profesores adaptarnos también a ustedes. Este contexto es difícil, en verdad, y hoy lo que nos dicen sanitariamente es que tenemos que quedarnos en casa, y es lo que yo recomiendo también en este caso. Sé que hay muchas preguntas, la van a poder canalizar una vez que le empiecen a llegar el aviso en los grupos en los que están, así que no se desesperen. Mañana van a estar con los profesores de práctica. Fíjense por favor el cuadro de metodología, y lo va a ir guiando, no es tan solo, y aún así pueden preguntar por cualquiera de las formas que ya les hemos dicho, por el aula virtual, por el Face, o por donde ustedes quieran, o por el WhatsApp, una vez que identifiquen nuestros teléfonos, ¿sí? Bueno, Fernando, algunos alumnos dicen que han podido grabar la clase, así que ellos pueden pasar el material. Disculpen, pero hay tremendo ruido por momentos, así que la próxima vez ya sabemos que hay que apagar todos los micrófonos y todos los videos, porque si no es imposible dar una clase con zumbido en el oído. Así que les agradezco, y bueno, los esperamos para mañana a las 10. No se confundan, ahí están, vean, sigan viendo la metodología, no se van a equivocar. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y gracias a mis colegas que han participado hoy.